Karl Menger nació el 23 de febrero de 1840 y murió el 26 de febrero de 1921. Ha nacido en lo que actualmente se conoce como Polonia. Eh, Fue economista, doctor en Derecho, ha trabajado de periodista, analista de mercados, también ha sido funcionario público, catedrático de universidad y tutor del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Entre las obras que vamos a estudiar, aparte de Principios de Economía Política, está El método de las ciencias sociales y el dinero. De los 8 capítulos que tiene el libro, vamos a estudiar 5, los cuales son 5 teorías que van a ser las que posteriormente otros economistas van a ir ampliando a otros fenómenos económicos, como la teoría del capital, del ciclo económico, teoría de la liquidez y más que los vamos a ir viendo posteriormente. Ahora vamos a estudiar la teoría general del bien, la teoría del valor, la teoría del intercambio, del precio y del dinero, en ese orden. El capítulo 1, que es la teoría general del bien, vamos a estudiar 4 puntos de los 6 que tiene, que considero que son los más relevantes, que son sobre la esencia de los bienes, sobre la conexión causal de los bienes, el tiempo y el error, y cuáles serían las causas para que los agentes económicos, los hombres, tengan un creciente bienestar. El punto 1 sobre la esencia de los bienes básicamente es una definición que vamos a hacer del bien. Los bienes son todas las cosas que compramos, que producimos, que tenemos y que nos van a servir para satisfacer alguna necesidad. Eh, una necesidad fisiológica, bueno, también puede ser una necesidad cultural, etcétera. De todas las necesidades que tengan los agentes económicos. No siempre, digamos, va a ser necesidad de comida. Si yo quiero, no sé, comprarme música o ir a determinada universidad o comprarme algún libro, esas son necesidades. Y los bienes van a ser esas cosas que van a satisfacer esas necesidades. Lo que lo diferencia de las cosas útiles, que también sirven para satisfacer nuestras necesidades, pero que no las tenemos, digamos, no las poseemos, aunque sí van a satisfacer. Creemos que van a satisfacer nuestras necesidades, pero no las disponemos, no las compramos o producimos, o no las tenemos como los tenemos a los bienes, digamos. Bueno, una vez que hemos definido el bien, como las cosas que van a satisfacer alguna necesidad del agente económico y que al mismo tiempo este agente económico va a tener la disposición sobre la cosa, vamos a pasar al punto 2, que es sobre la conexión causal de los bienes. Aquí Menger va a dividir a los bienes según la mediatez o inmediatez de la satisfacción de necesidades que va a tener. Es decir, van a existir básicamente dos tipos de bienes. Unos bienes van a ser los bienes de consumo y otros bienes van a ser los bienes de capital. Los bienes de consumo nos van a permitir satisfacer nuestras necesidades de manera directa e inmediata. En cambio, los bienes de capital nos van a servir para producir los bienes de consumo y por tanto la satisfacción de nuestras necesidades no va a ser inmediata, sino va a ser en el futuro de manera inmediata a lo largo del tiempo. Eh, la conexión causal respecto de la satisfacción de nuestras necesidades va a seguir estando, solo que de una manera más alejada en el tiempo, se podría decir. Comprender esto posteriormente va a ser como el inicio de otra teoría, como la teoría del capital, y así se va a ir, eh, vamos a ir formando estas ideas, pero lo que aquí nos importa saber es que van a existir dos tipos de bienes en la economía, unos bienes de consumo y unos bienes de capital. ¿Cuál va a ser su diferencia? Que los bienes de consumo nos van a permitir satisfacer nuestras necesidades de manera inmediata y los bienes de capital nos van a servir para producir bienes de consumo y por tanto van a satisfacer nuestras necesidades también, pero de manera inmediata a lo largo del tiempo o en el futuro.
sobre tiempo y error, básicamente nos habla de dos temas, que es el tiempo y la incertidumbre. En el tiempo nos dice que hay que considerar que la producción de bienes de capital va a variar de acuerdo a lo que queramos producir, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Es decir, no es lo mismo producir naranjas que producir naves espaciales, por ejemplo. Las naranjas, si bien requieren de tiempo hasta su cosecha y etcétera, no requieren tanto tiempo como ponernos a producir una nave espacial, que es mucho más complejo. Esta idea que necesitamos tiempo y hay que considerar el tiempo de producción de los bienes de capital nos va a servir cuando estudiemos el ciclo económico, que que la lección ahí va a ser que si se producen bienes de capital que la gente no demande, entonces su reconversión a unos bienes de capital que la gente sí demande va a ser costosa. Pero bueno, eso lo vamos a dejar igual para otro video, que cuando estudiemos ya la teoría del ciclo. Y sobre la incertidumbre en la economía, nos dice Menger que los agentes económicos no conocen el futuro, por así decirlo, es decir, que nunca van a saber lo que la gente va a demandar, nunca van a saber lo que la gente demande. Sobre la incertidumbre, vamos a tratarlo también en otro video que nos hable de la función empresarial y qué es el empresario desde el punto de vista de la escuela austriaca, y que básicamente nos dice que los agentes económicos tienen conocimiento limitado y que no pueden predecir el futuro, y que sus inversiones siempre van a estar sujetas a error y a fallos, digamos, pero con eso el mercado, es decir, toda esta coordinación que haya, siempre va a tender a superar esos errores aprendiendo. Pero eso, como repito, en otros videos los vamos a estudiar más a fondo. Por ahora baste tener en cuenta que han sido como estos pilares sobre los que se han edificado después otras teorías más complejas y que nos ayudan a comprender mejor la realidad. Y sobre el último punto, las causas del creciente bienestar de los hombres, aquí, bueno, primero cita a Adam Smith, quien dice que el creciente bienestar de los hombres se va a deber a la división del trabajo, porque de alguna manera esto va a incrementar la productividad y va a poder incrementar la producción de bienes. Si bien esto es cierto, Karl Menger dice que no basta para que en realidad exista un creciente bienestar de los hombres, y que hace falta producir bienes de capital, o sea, ahorrar e invertir ese ahorro en bienes que nos ayuden a producir otros bienes, pero de manera más automatizada, más rápida, es decir, en lugar de pescar a mano, podemos producir los bienes de capital, que son las redes de pescar, que requieren tiempo, ahorro e inversión, y producir estas redes para poder incrementar nuestra productividad de bienes, es decir, para poder pescar más redes. Todo eso se resume en esto, en que produciendo estos bienes de capital vamos a ahorrarnos tiempo después y vamos a producir más bienes. Por eso, de las dos razones que se podría, en resumen, las dos razones que incrementan el bienestar de los hombres son la división del trabajo y la producción de bienes de capital. Y en otro video, en el mismo que mencioné anteriormente de Bombaberg, vamos a ver que el ahorro, vamos a ver cómo se produce el capital, cuáles son las condiciones para que se produzca capital, que nos va a ayudar a producir mayor cantidad de bienes en el futuro. En resumen, podemos decir que los bienes son las cosas que poseemos, que compramos y que producimos para satisfacer nuestras necesidades. Existen dos tipos de bienes, de consumo y de capital. Los de consumo satisfacen nuestras necesidades de manera inmediata, y los de capital de manera mediata. Para producir bienes de capital, para ver los frutos de nuestra producción de bienes de capital, hace falta tiempo. Las inversiones en bienes de capital están sujetas a incertidumbre, y que de las dos razones que
permiten acrecentar el bienestar de los agentes económicos están la división del trabajo por un lado y la producción de bienes de capital, que si bien implica un sacrificio de tiempo y, como vamos a ver más adelante, de ahorro, los beneficios son que nos va a permitir multiplicar nuestros bienes en comparación de si la producimos de manera directa, digamos. Y básicamente sería eso. Ahora vamos a pasar a la otra teoría que tiene Menger. En la lección 3, la teoría del valor subjetivo de Carl Menger, vamos a estudiar 3 puntos. ¿Qué es el valor? ¿Cuál es la magnitud del valor? O sea, de acuerdo a qué varía el valor. Y cuáles las leyes que regulan el valor de los bienes de orden superior o bienes de capital. Vamos a definir lo que es valor según Carl Menger y lo que es valor para la escuela austríaca. Valor es la significación o importancia que unos concretos bienes o cantidades parciales o adicionales de bienes adquieren para nosotros cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades. En resumen, se diría que valor es la importancia que le damos a los bienes en relación a la urgencia de nuestras necesidades cuando sabemos que dichos bienes son limitados, o sea, vienen en cantidades limitadas. El valor entonces estaría determinado por la urgencia, la importancia de nuestras necesidades y por las cantidades parciales de bienes que existen en ese momento, es decir, por la utilidad y por la escasez. Mientras más urgente, mientras más importante sea mi necesidad de un cierto bien, más útil me va a ser. Y mientras menos existe ese bien, mientras menos cantidades disponibles haya de ese bien, más valor va a tener el bien para mí. Y viceversa, mientras menos urgente, menos importante sea la necesidad que quiero satisfacer, y mientras más cantidades de ese bien haya, entonces menor valor va a tener dicho bien para el agente económico. Es por eso cuando Carl Menger dice que aquel fenómeno vital que llamamos valor de los bienes brota de la misma fuente que el carácter económico de estos últimos, es decir, de la antes descrita relación entre necesidad o utilidad, digamos, si queremos llamarlo, y masa de bienes disponibles o escasez, que serían, como habíamos dicho, los dos determinantes del valor, la utilidad y la escasez. El valor de un bien concreto siempre va a variar y va a depender, como habíamos dicho, de su utilidad y su escasez. ¿Para quién tendría más valor el agua? ¿Para una persona que está en el desierto? ¿O para nosotros que tenemos el agua a nuestra disposición? Obviamente para la persona que está en el desierto, ya que, por ejemplo, allá prácticamente no existe agua en medio del desierto, y a él lo va a necesitar mucho, se le va a ser más útil. Y para nosotros sí, nos puede tener valor, digamos, si tenemos sed o queremos hacer algo con el agua, pero no va a ser tan valiosa como para la persona que está en el desierto. ¿Y esto por qué? Porque para esa persona le va a ser más útil, y como existen cantidades menores o prácticamente no existe, va a tener ese valor que para otra persona. Y es por eso que decimos que el valor es subjetivo. O sea, el valor no se encuentra en unos bienes concretos que por ser bienes tienen valor. Siempre va a depender de las circunstancias, de las necesidades de los agentes económicos y de las cantidades de bienes disponibles. El valor tampoco está en el trabajo, digamos, como postula el marxismo, que dice que a mayor cantidad de trabajo invertido en un bien, mayor valor va a tener este bien. Porque claramente no es cierto. Como decimos, el valor va a depender siempre de las circunstancias y de la necesidad, que siempre va a ser subjetiva, de la necesidad de los agentes económicos y de las cantidades disponibles. Eso es lo que va a determinar el valor. Una
Por ejemplo, una calculadora científica, ¿para quién tendría más valor? ¿Para un estudiante de ingeniería o para un estudiante del conservatorio de música? Claramente para el estudiante de ingeniería, porque le va a ser más útil, digamos, le va a ser más útil que al que estudia en el conservatorio y viceversa. Algún instrumento, un pentagrama, va a tener más valor para el estudiante de música que para el estudiante de ingeniería, eh, independientemente de que se hayan añadido más o menos cantidades de valor, digo, cantidades de trabajo en el bien. Es decir, el bien no lo va a determinar el trabajo, sino los agentes económicos de acuerdo a la urgencia de sus necesidades, a lo que, digamos, de acuerdo a su utilidad y de acuerdo a las cantidades disponibles, de acuerdo a su escasez, digamos. Y así como el valor de un bien siempre es distinto dependiendo de la utilidad y la escasez para los agentes económicos, el valor también puede desaparecer de modificarse las necesidades de los agentes económicos. Por ejemplo, imaginemos a los fumadores. Los cigarrillos para ellos tienen valor, pero ¿qué pasaría si el día de mañana dejan de fumar y comienzan a mascar chicle? Entonces ese cigarrillo va a perder su valor, independientemente de la cantidad de trabajo que esté acumulada en los cigarrillos, etc. Y tampoco va a tener valor por ser tabaco o por tener algo concreto de un bien específico, es decir, su valor no va a depender de la cantidad de trabajo ni de si está hecho con cierto tipo de bien, sino va a depender siempre de las necesidades que llegue a satisfacer para los agentes económicos. Y si estos cambian de necesidades, entonces el valor también va a cambiar. Y bueno, es como no, que Carl Menger nos recalca esto, que es importante, que el valor siempre va a ser subjetivo, y si cambian las necesidades de los agentes económicos de acuerdo a su utilidad y su escasez, entonces también va a cambiar el valor de los bienes, no por el hecho, como insisto, porque algo tenga trabajo acumulado, porque lo hayamos producido con mucho trabajo, va a tener valor. Siempre el valor está sujeto a las necesidades de los agentes económicos. Y si estos agentes económicos cambian de necesidades, entonces el valor del bien también va a cambiar. Eso sería como el punto 2 del capítulo que estamos estudiando, es la medida más primordial del valor de los bienes, donde se hace una clasificación de las necesidades de acuerdo a su urgencia, su importancia, y por tanto una clasificación de la asignación de los agentes económicos según el valor de sus necesidades. Por otro lado, Carl Menger resuelve el problema de cuál sería el valor de, de un bien adicional que tendría el agente económico, es decir, eh, cuál es el valor que tiene un bien para el agente económico, cuál sería el valor que el agente económico le da a un bien adicional, a un bien marginal. El inciso A, como habíamos comentado, simplemente es una clasificación que Carl Menger hace de acuerdo al valor que le asignamos a determinados bienes, de acuerdo a la importancia de nuestras necesidades. Si bien el valor es subjetivo entre los agentes, las necesidades siempre tienen un orden. Por lo general siempre vienen determinadas por el orden de importancia respecto de nuestras necesidades. Por ejemplo, digamos que para los que tienen algún salario o tienen algunas ganancias o son emprendedores, los recursos que tienen siempre los van a asignar de acuerdo a la urgencia, a la importancia de sus necesidades. Siempre van a tratar de cubrir las más importantes a las menos importantes. Rara vez va a haber quien gaste casi todo su dinero en ocio, en bienes de ocio, y lo que le quede en alimentos. Por lo general siempre asignamos nuestros recursos de acuerdo a la importancia de nuestras necesidades. Y simplemente sería esa clasificación a tener en cuenta.
En el inciso habíamos dicho que los agentes económicos asignan sus recursos de acuerdo a la importancia de sus necesidades. Ahora lo que nos preguntamos va a ser si digamos, pensemos en ese estudiante de ingeniería que ya tiene una calculadora científica. Si le damos otra calculadora, o sea, una cantidad adicional, una cantidad marginal de la calculadora, o sea, si le damos otra calculadora a la gente, que es el estudiante, ¿cuál sería el valor para él? ¿Cuál sería el valor que la gente le va a dar a esa calculadora? Y eso es lo que Carl Menger se quiere responder en este inciso. Vamos a volver al ejemplo de las asignaciones. Aquí el ejemplo de Menger es que un campesino aislado, los bienes que tiene para asignar son sus selemines. Tiene cinco necesidades, por ejemplo. Una necesidad, una parte a la que le va a asignar el campesino va a ser a mantener su vida y de su familia hasta la próxima cosecha, la más importante. Otra para conservar su salud. Otra tercera parte sí la va a asignar va a asegurar su capital para la siembra siguiente. La cuarta ya va a ser, digamos, para fines placenteros, para fabricar cerveza, etc. Y la última parte, una quinta parte, para el engorde de su ganado. Si, por ejemplo, imaginemos que se quema una quinta parte de su selemín, ¿cuál sería la necesidad que deja de satisfacer el agente económico? Si habíamos dicho antes, los agentes económicos asignan sus necesidades de las más importantes a las menos, entonces probablemente la que va a dejar de satisfacer va a ser la quinta parte del engorde de su ganado. Entonces, si imaginemos que solo tiene 4/5 partes de su selemín, si le damos una quinta parte, ¿cuál va a ser el valor de esa quinta parte para el campesino? Ese valor de esa quinta parte para el campesino va a ser el valor que tiene esa necesidad, que es el engorde de su ganado. Aquí, por ejemplo, da la definición Carl Menger. El valor de una cantidad parcial, adicional, marginal, el valor marginal de una masa de bienes disponibles, en este caso los 200 selemines, para una persona determinada, para el campesino, va a ser igual a la importancia que tiene la necesidad menos importante, va a ser igual a la satisfacción de la necesidad menos importante que va a tener el agente económico. En el caso de que le demos otra calculadora científica al estudiante, como ya tiene una con la que satisfacer, las necesidades que es como una herramienta, la otra calculadora probablemente la va a guardar porque no la va a necesitar. Con una le basta. La va a guardar tal vez para que cuando se rompa la otra, o una la va a dejar en casa y la otra la va a llevar, etc. Y así con todos los bienes, digamos, adicionales que se asignen. Por tanto, siempre que nos preguntemos cuál va a ser el valor marginal que le vamos a asignar Y sobre el tercer punto, las leyes que rigen el valor de los bienes de capital o bienes de orden superiores. Ya habíamos dicho antes que si bien existe un nexo entre el valor de los bienes de consumo, que determinan el valor de los bienes de capital, hay que ser un poco más, hay que refinar un poco más el concepto, diciendo que no existe un nexo presente, no existe algún nexo entre los bienes de consumo presentes y sus bienes de capital presentes, sino más bien existe un nexo entre los bienes de capital presentes y los bienes de consumo futuros que van a producir esos bienes de capital. Es decir, vamos a leer lo que dice Menger. Entre el valor que tienen para nosotros en el presente los bienes de orden inferior o respectivamente de primer orden o los bienes de consumo y el valor que tienen los bienes de capital en el presente
no existe ningún nexo necesario. Es más bien patente que los primeros derivan su relación, o sea, los bienes de consumo, el valor de los bienes de consumo está determinado por la utilidad y escasez en el presente, pero el valor de los bienes de capital presente se van a determinar por la utilidad y la escasez de los bienes de consumo futuro que vayan a producir estos bienes de capital en el presente. Si digamos ahora acá el precio del pan, eh, es raro que toda la cadena de producción de pan también caiga. Lo que más interesa es saber si mañana pasado o el momento en que los panaderos ya tengan el pan, saber cuánto va a valer el pan, si se va a requerir o no. Puede que ahora digamos que la demanda de pan caiga, pero lo que lo determina va a ser el futuro, o sea, va a depender del futuro. El valor de los bienes de capital va a depender del valor que tengan los bienes de consumo en el futuro, siempre determinados por su utilidad y por su escasez. Y eso es lo que había que aclarar, digamos. Y bueno, en resumen, el valor de los bienes va a ser la importancia que le damos a los bienes en función de su utilidad y su escasez. Es decir, que los determinantes del valor va a ser la relativa urgencia, necesidad que tienen los agentes económicos al momento y la escasez también relativa que va a existir al momento. Sobre la medida más primordial de los bienes, primero habíamos dicho que existe una clasificación más o menos general que los agentes le dan a los bienes según sus necesidades. Van a haber necesidades más importantes y menos, y los agentes las van a asignar sus recursos de acuerdo a la importancia también subjetiva de sus necesidades, que habíamos dicho que por lo general va a ser de las necesidades alimenticias, fisiológicas, etcétera, a las necesidades de ocio, bienes de ocio, etcétera. En ese momento también habíamos dicho que el valor marginal, el valor adicional de un bien económico para un agente va a ser la satisfacción de la necesidad menos, va a ser equivalente a la satisfacción de la necesidad menos importante que va a tener el agente económico. Y por último, las leyes que regulan el valor de los bienes de orden superior, que simplemente nos dicen que el valor de los bienes de capital presentes van a estar determinados por el valor de los bienes de consumo que tengan en el futuro. Que esto a su vez va a depender, como ya sabemos, de la utilidad y la escasez de los bienes. Por ejemplo, en este último punto, insistamos con el ejemplo de los cigarrillos. Ahora puede que tengan valor porque son demandados, porque hay personas que fuman. Pero si, bueno, en un año, en medio año, etcétera, las personas ya dejan de fumar, entonces ese valor de los bienes de capital en el presente ya no van a tener valor. Y bueno, esa sería la teoría del valor subjetivo de Menger, que como habíamos dicho anteriormente, el valor siempre va a depender de las necesidades de los agentes económicos y que están determinadas por la utilidad y la escasez que los agentes económicos le atribuyan a los bienes. El capítulo 4 del libro de Menger trata de la teoría del intercambio, que es básicamente por qué los agentes económicos intercambian bienes. El capítulo se va a resumir en los fundamentos del intercambio, o sea, las razones por las cuales los agentes económicos intercambian y los límites del intercambio económico, que serían hasta qué punto los agentes económicos van a intercambiar sus bienes. De las tres condiciones que pone Menger para que exista el intercambio económico, la primera es que el agente económico A, las cantidades que posea, que produzca el agente económico A, valgan menos que las cantidades que posea o que produzca el agente económico B, y viceversa. Se va a dar el intercambio
siempre que las cantidades que posea o que produzca el agente económico B para él tengan menos valor que las cantidades que posea o que produzca el agente económico A. Esa sería la primera razón. La segunda es que ambos agentes tienen que saber, tienen que tener conocimiento de ello, es decir, tienen que estar conscientes de que lo que yo voy a producir valga menos de lo que el otro agente económico produce. Y también ambos tienen que tener la capacidad suficiente para convertir en realidad este intercambio de bienes. Sobre el punto A, ¿por qué se dice que las cantidades que posea o que produzca el agente económico A tengan que valer o lleguen a valer menos para el agente económico A que las cantidades de bienes que posea o que produzca el agente B? Bueno, imaginemos a un carnicero, por ejemplo, que va a llegar un punto en que la producción de carne, su producción de carne, va a satisfacer ya todas sus necesidades posibles. Y ya va a tener necesidad, por ejemplo, de otra cosa que no sea carne. Por ejemplo, va a querer vestido, va a querer abrigo que no produce. Y por tanto, puesto que ya ha satisfecho sus necesidades de carne, más cantidades de carne ya no van a tener mucho valor para él. En cambio, sí va a tener valor algo de abrigo, algo de ropa, algo de piel que pueda producir un cazador o un sastre, por ejemplo. Asimismo, también va a querer, no sé, fuego, va a querer calor si está en invierno, digamos, y va a querer lo que produce un leñador, por ejemplo. En ese caso va a valer la carne que produzca, ya no va a tener tanto valor como otros bienes que él va a necesitar, porque en definitiva va a tener que satisfacer otras necesidades. Y lo mismo pasa con el sastre, por ejemplo, que ya va a llegar a un punto en que sus necesidades de abrigo van a estar satisfechas y va a demandar otros bienes, va a valorar más otros bienes que los que tiene, porque los que tiene ya le van a satisfacer en demasía sus necesidades y por tanto va a desear, por ejemplo, comida o va a desear igual fuego, es decir, otros bienes. Es en ese sentido, no es porque la gente, que lo que produce el agente económico A no valga, digamos, simplemente va a llegar a ese punto en que esas necesidades de los bienes que produce él ya se van a satisfacer y necesidades adicionales, cantidades de bienes adicionales del mismo bien ya no le van a ser tan útiles porque van a llegar a satisfacer necesidades menos urgentes, digamos. Y va a querer en ese momento otros bienes que no tiene y que van a satisfacer unas necesidades que no va a tener y por tanto va a tener mayor valor para él. Sobre el inciso B, por ejemplo, es ya que ambos sujetos económicos deben tener el conocimiento de sus respectivas situaciones, es decir, con un poco, si yo soy el carnicero, digamos, con un poco más de, yo necesitaría, digamos, un poco más de cubrir mis necesidades de ropa, de abrigo, de piel, etcétera, y viceversa el otro agente económico. Y ambos tienen que tener la capacidad suficiente para convertir en realidad el intercambio. O sea, tiene que ser posible, en este caso tendría que ser posible que se junten, que se encuentren para que se pueda intercambiar el bien, digamos. Y estos serían los fundamentos del intercambio. Una vez que ya hemos visto eh, por qué se intercambia, por qué intercambian bienes los agentes económicos, Menger se pregunta hasta qué punto van a intercambiar bienes, o si existe ese límite, existe ese punto en el que van a dejar de intercambiar, es decir, hasta dónde van a intercambiar los agentes económicos los bienes que posean o que produzcan. En este caso pone un ejemplo en el que el agente económico A produce caballos y el agente económico B produce vacas.
para el agente económico A, el primer caballo que produce vale 50, es decir, o sea, tiene una importancia mayor porque va a cubrir una necesidad mayor. Es decir, esto lo puede usar, no sé, para, bueno, aquí lo dice el granjero A. Uno va a ser para producir los alimentos imprescindibles para mantener su vida, o sea, este caballo. El otro caballo para cultivar su finca. El tercer caballo ya va a ser un caballo de carga. El cuarto caballo ya va a ser un caballo para paseo, para recreo, etcétera. Y el 1, 2, 3, 4. El quinto caballo va a ser un caballo de reserva por si uno de sus caballos se enferma o se lastima, o etcétera. Y el sexto ya no va a tener ninguna función, es decir, no va a valer prácticamente, digamos, simplemente no va a tener valor. Igual el agente económico B, imaginemos que va a llegar a satisfacer igual lo mismo, esta necesidad puede ser igual de alimentos, esta puede ser reservas de leche, etcétera. Y también una sexta vaca tampoco va a tener valor porque ya va a llegar un punto en que va a satisfacer todas sus necesidades de la vaca, que otra vaca ya no le va a ser útil. Y bueno, supongamos que para el granjero A, tener una vaca va a tener una utilidad de 50, y para el granjero B tener un caballo va a significar tener una utilidad de 50, es decir, como no tiene vacas, va a venir a cubrir una necesidad muy urgente y va a tener mayor valor. Una necesidad que no tiene, o una necesidad que, un bien que no tiene y por tanto va a tener valor. Y lo mismo para B. Entonces dice que pasaría si el individuo, el agente económico A, intercambiará un caballo que para él va a valer 0 por una vaca. En este caso, al intercambiar un caballo que para el agente A tenía un valor de 0 por una vaca que para el agente económico A va a tener un valor de 40, claramente va a mejorar su bienestar, su satisfacción, es decir, va a estar en una mejor posición. Y lo mismo para el agente B. Una vaca que ha intercambiado va a valer 0, digamos, para él, pero si un caballo a cambio de su vaca va a valer, va a tener una utilidad, un valor de 40. Y así sucesivamente van a seguir intercambiando porque claramente a los dos les conviene, les favorece seguir intercambiando, porque en definitiva están intercambiando algo que poseen o que producen que tiene menor valor por algo que produce la otra gente que para ellos va a tener mayor valor. Lo mismo si realizan otro intercambio, puesto que va a intercambiar un caballo que vale 10 por una vaca que vale 30, etc. Y por último, el agente económico A va a cambiar un caballo que para él tenía valor de 20 por una vaca que, bueno, va a tener el mismo valor. Y viceversa también para el agente B. Va a intercambiar su vaca que valía 20 por un caballo que le reporta un valor de 20, que va a ser lo mismo. Y aquí es cuando, bueno, este sería el punto en el que los dos agentes económicos van a dejar de intercambiar sus bienes. Como dice, vamos a leer esta parte. Límite del intercambio económico. Advertimos la existencia de un límite donde quiera se han agotado las ventajas económicas que pueden derivarse de la puesta en práctica del intercambio, ya que a partir de ese momento toda nueva operación acarrea una pérdida. Si imaginemos que siguen intercambiando y el agente económico A intercambia el caballo que vale 30 por una vaca que va a valer 10 y viceversa. El agente económico B va a cambiar su vaca que vale 30 por un caballo que va a valer 10. Es decir, el agente económico A estaría intercambiando el caballo que tiene mayor valor
que una vaca que tiene menor valor. Es decir, ambos agentes económicos ya mm, estarían en desventaja al hacer un nuevo intercambio. Y es cuando dice que, bueno, se va a alcanzar este límite cuando ya ninguno de los dos contratantes posee cantidades de bienes que tengan para cada uno de ellos menor valor que una cantidad de bienes poseídos por la otra parte. Es decir, eh, van a dejar de intercambiar cuando eh, ya no tengan una ganancia o eh, el intercambio tenga igual el mismo valor, digamos. Ese va a ser el punto límite del intercambio. A partir de ahí, otro intercambio les perjudicaría a ambos, digamos. Algo que tal vez no hemos dejado en claro es que estas escalas de valores no tienen que entenderse en sentido cardinal, es decir, son escalas de valores ordinales que no están reflejando, que no están diciendo que los agentes económicos eh, no está diciendo que se pueda medir el valor en términos numéricos, simplemente es una forma de ordenar las necesidades que tienen por el grado de importancia. No estamos diciendo que el agente económico A, eh, para el agente económico A su valor mide 50, digamos. Simplemente es una forma de acomodar las necesidades. También podríamos hacerlo, no sé, de manera literal diciendo que en vez de 50 podríamos poner claramente que es muy importante o súper importante. Después en 40 en vez de 40 poner importante, en 30 menos importante y nada importante. Es decir, no se tiene que entender esta escala de valoración que es ordinal en el sentido de que para la gente A un caballo vale 50 o su valor mide 50. Más adelante vamos a ver que los que proponen o los que hacen esto son, bueno, es la escuela neoclásica y, y de ahí vamos a estudiarlo más a fondo, pero por ahora basta decir que la escala de valores que pone Carl Menger es una escala de valores ordinal, no es una escala de valores cardinal como más adelante vamos a ver que es lo que utiliza la escuela neoclásica. Bueno, y como resumen podemos decir de los fundamentos del intercambio que se va a darle intercambio siempre que el agente económico A llegue a poseer o producir unas cantidades de bienes que para él van a valer menos que otras cantidades que posee otro agente económico y viceversa. El agente económico B va a llegar a un punto en el que va a poseer o va a producir unas cantidades que para él van a tener menos valor que las cantidades que posee o que produzca otra gente. Habíamos puesto el ejemplo del carnicero, por ejemplo. Él puede satisfacer sus necesidades de carne con lo que produce, pero va a llegar a un punto en el que va a necesitar satisfacer otras necesidades y por tanto para él van a ser más valiosas que las que ya ha satisfecho, y algunas cantidades adicionales más que pueda producir no le van a satisfacer tanto sus necesidades como si llegara a satisfacer otras, puesto que no va a tener esos bienes para satisfacer necesidades que van a ser no tan urgentes, pero también van a ser demandadas por él. Y en este ejemplo habíamos dicho que va a ser un carnicero que va a llegar a satisfacer todas sus necesidades de carne, o sea, de comida, pero va a necesitar otro tipo de bienes para satisfacer otro tipo de necesidades. Y ahí es cuando llega a valorar más lo que otros agentes producen, y viceversa, otros agentes que producen eh, ciertos bienes van a satisfacer sus necesidades de esos bienes, pero van a necesitar otros bienes que otros agentes produzcan y por tanto van a tener más valor relativo, o sea, van a valer más de lo que voy a producir yo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar esos bienes, porque
mis necesidades de los bienes que voy a demandar no las voy a satisfacer porque no voy a producir esos bienes que otros agentes producen. Sobre los límites del intercambio, pues bueno, el límite del intercambio económico sería cuando ya los dos agentes económicos no les reportan ningún valor adicional de intercambio, y si siguen intercambiando ya bueno, se van a sentir perjudicados. Así digamos, yo bueno, soy carnicero y no sé, produzco 3 raciones de carne de las cuales he satisfecho 3 necesidades. Va a llegar un punto en que si sigo intercambiando mis porciones, mis producciones de carne, ya no me voy a quedar con carne y va a ser como que me va a perjudicar, y por tanto ya bueno, ese es el límite en el que este es el capítulo 5 de Menger, que trata bueno, la teoría del precio, que es cómo es que se forman los precios en el mercado. Vamos a complementar este capítulo con un artículo, bueno, con un capítulo de otra obra de Menger que se llama El dinero, con un artículo de Menger que es El origen del dinero, y con un artículo de Antal Fekete que trata también sobre la formación del precio en el mercado desde el punto de vista de la teoría austríaca. Y entonces lo primero es definir qué son los precios, y que bueno, simplemente los precios son las cantidades que aparecen en los intercambios. Más adelante lo vamos a aclarar mejor esto, pero por ahora basta recordar esto, que los precios simplemente van a ser las cantidades de bienes que van a aparecer en los intercambios. Lo segundo es también mencionar que en los mercados, para cada bien van a existir 2 precios. Un bien se va a cotizar a 2 precios siempre. En la formación del precio del bien va a estar el precio más alto, que va a ser el precio de venta del bien, y el precio más bajo, que va a ser el precio de compra del bien. Al principio parecería que esto choca con la realidad, porque si uno va al mercado a comprar, no sé, carne o lo que sea, siempre va a existir un precio para determinado bien, no van a existir 2. Pero lo que en realidad pasa es que en la formación del precio del bien, el bien va a estar cotizando siempre a 2 precios. Uno que es más alto, que es el precio de venta, y el de precio de compra, que es el más bajo. En el mercado donde se puede ver mejor esto es en el mercado de divisas, en las casas de cambio. Si uno va a una casa de cambio, va a encontrar 2 cotizaciones para el mismo bien, que va a ser el dólar, digamos. Va a encontrar un precio de venta que actualmente es a 6.96, y un precio de compra que es 6.86. Y esto no solo se dan en los mercados de divisas, en las casas de cambio, se van a dar en todos los mercados. Y a continuación vamos a ver cómo es que se forma esto y cómo es que sucede para que al final se determine el precio, que va a oscilar entre estos dos, entre el precio más alto y el precio más bajo. Bueno, entonces la primera parte sería una formación de precio entre 2 agentes. Un agente A que va a querer cambiar trigo por vino. Este agente va a ser un comprador de vino. Y un agente B que quiere cambiar vino por trigo. Este agente va a ser un productor de vino. Entonces, para el agente A, 10 sacos de trigo van a valer una botella de vino. Y lo propio al agente B, 8 sacos de trigo para él van a valer su botella de vino. Para que exista un intercambio, al agente A le van a tener que pedir menos de 10 sacos de su trigo por una botella de vino. Esto por la simple razón de que no va a existir intercambio si es que le ofrecen 10 sacos, si es que le ofrecen una botella de vino, porque para él esa botella va a valer lo mismo que sus 10 sacos de trigo. Por tanto, le van a tener que pedir menos de 10 sacos para que quiera cambiar, para que quiera hacer el intercambio. Y lo propio para la gente B. Como 8 sacos de trigo para él valen una botella de vino, le van a tener que ofrecer un poco más de trigo por su botella de vino, ya que no tendría sentido tampoco que si le ofrecen 8 sacos de trigo no los va a cambiar, porque para él tienen el mismo valor que su botella de vino.
por tanto le van a tener que ofrecer más sacos de trigo, más de 8. ¿Cuánto? Esto no lo sabemos, digamos. Lo que sabemos es que van a existir estos dos límites, entre que el precio del vino en términos de trigo va a estar entre 10 y 8 sacos de trigo. El punto en el que va a terminar llegando el vino, el precio del vino se va a encontrar entre 10 y 8 sacos de trigo. Aquí Carmen Guer, bueno, nos dice que de qué va a depender en dónde se va a encontrar este punto. El precio de la botella de vino va a depender de la habilidad de los agentes económicos y de la urgencia de sus necesidades. Si por ejemplo, no sé, A necesita más, la gente A necesita más la botella de vino, podría bien acceder a cambiar sus sacos de trigo por la botella de vino a 9 sacos y 9 sacos y medio, por ejemplo, y no a 9. Y lo contrario, para la gente B, digamos, si está muy urgido en vender, se va a conformar con que le ofrezcan 8 sacos y 8 sacos y medio. Pero entonces, como digo, esto va a depender de esos dos factores y de otros más, digamos, que para entenderlo les decimos que van a ser el regateo de los precios y la urgencia de las necesidades de los agentes económicos. Y como vemos aquí, el precio de la botella de vino en términos de trigo no va a ser uno, no va a tener un precio, siempre va a oscilar entre dos, entre un precio pedido, un precio vendedor más alto y un precio ofrecido, un precio comprador más bajo. En la formación del precio entre un productor, un intermediario y un consumidor, hay que tener en cuenta que, bueno, el intermediario, que también se lo llama market maker o creador de mercado o intermediario comerciante, va a ser el que compre barato y venda caro. Si bien se podría pensar que, como comúnmente se piensa, que los comerciantes, los intermediarios o los market makers no producen nada, lo cierto es que ellos ayudan a generar los mercados, ellos ayudan a facilitar la coordinación entre los productores y los consumidores. Podemos pensar, por ejemplo, qué pasaría si no existieran los comerciantes. Si no existiría la tienda del barrio, yo si tengo hambre, tendría que ir hasta los hornos donde fabrican los panes, por ejemplo, si quisiera pan para el desayuno. Lo mismo que si quisiera café, no sé, tendría que irme hasta las fábricas donde se produce el café. Por eso claramente, si bien comúnmente se piensa que no produce nada, lo cierto es que estos comerciantes intermediarios ayudan a la coordinación entre productor y consumidor, y por tanto ayudan a que se generen mercados que faciliten a ambos agentes, tanto a productor como a consumidor, a coordinarse y a hacer, ya que unos vendan y otros compren de manera más sencilla. Esa sería la primera parte, que la función de estos intermediarios va a ser esa. No es que no produzcan y no sean útiles para la sociedad, sino al contrario, ellos van a posibilitar las condiciones de una coordinación entre productores y consumidores. Ellos van a crear los mercados físicos que todos vemos de nuestro barrio, de las tiendas de barrio, de los mercados de los barrios, etcétera. Y si no fuera por ellos, simplemente se nos dificultarían tanto a uno como a otro las cosas. Por ejemplo, si no hubiera una casa de cambios y yo quisiera dólares, tendría que pararme en la calle o ver por internet o mandar anuncios por internet, no sé, preguntando quién quiere dólares y viceversa.
pero ahora nos damos cuenta que estas casas de cambio lo que hacen es facilitar el intercambio entre productores y consumidores. Bueno, como en el primer ejemplo ya habíamos visto la formación del precio entre un productor y un consumidor. Aquí vamos a ver la formación del precio entre un productor, un intermediario, un comerciante, un market maker y un consumidor. ¿Esto por qué? Porque en la actualidad prácticamente todas las formaciones de precios se dan entre estos tres agentes, entre productores, market makers y consumidores. Entonces, bueno, el ejemplo y los principios van a ser los mismos. La gente ahora, que va a ser el consumidor, va a cambiar igual trigo por vino. Él va a demandar para él 11 sacos de trigo van a valer una botella de vino. Para la gente B, que va a ser el productor, 7 sacos de trigo van a valer una botella de vino. Y lo que va a ser el intermediario, el comerciante, el market maker, va a ser comprar el vino del agente productor y vender el vino al agente consumidor. En este caso, la agente C, por ejemplo, va a comprar el vino a la agente B a 8 sacos de trigo y lo va a vender a 10 sacos de trigo al agente A. En este caso, el agente B primero va a acceder al intercambio porque se le está ofreciendo más sacos de trigo de los que valora a la gente A, por tanto también se va a acceder al intercambio porque se le está pidiendo menos sacos de trigo de los que el agente A quiere, y por tanto bueno, los tres van a salir beneficiados. El agente A porque va a adquirir el vino a un precio menor de lo que valora. El agente B porque se le va a ofrecer un precio mayor del que tenía en mente. Y el intermediario, que bueno, la ganancia de él va a ser el split entre lo que vende y lo que compra, entre lo que compra y lo que vende, es decir, entre 8 y 10 va a estar su margen de ganancia. Igual los límites, como en el primer caso y en todos los casos que se requieran para la formación del precio, va a estar entre un límite superior y un límite inferior. En este ejemplo, entre 11, que es el precio pedido por el agente A, y 7, que es el precio al que le tienen que ofrecer al agente B para que acceda al intercambio. Y bueno, igual vamos a poner el regateo de precios y que van a ser la habilidad de los agentes económicos y la urgencia de sus necesidades, dependiendo de estos dos factores y otros más, por ejemplo, se va por fin determinar un precio. Lo importante aquí es primero, bueno, tener claro estos dos límites que existen en la formación del precio, que es un precio pedido, un precio más alto, un precio de venta, y un precio ofrecido, que es un precio más bajo y un precio de compra. El precio de venta va a ser el precio al que se le va, el precio pedido va a ser el precio que los consumidores van a pedir, valga la redundancia, y el precio ofrecido va a ser el que los compradores se les va a tener que ofrecer para que accedan al intercambio. Bueno, en resumen, resumiendo la teoría del precio, primero que los precios van a ser las cantidades de bienes que van a aparecer en los intercambios. En nuestro ejemplo hemos utilizado, por ejemplo, a los sacos de trigo como medida de precio para el vino, digamos. Más adelante en la teoría del dinero vamos a ver cuáles son los motivos por el que ciertos bienes se han convertido en dinero y por tanto en alguna medida del precio de los bienes. Lo segundo es que hay que tener en cuenta que para cada bien siempre van a existir dos precios. Para cada bien en el mercado existen dos precios. Un precio que es el precio más alto, el de venta, y el precio más bajo, que es el precio de compra. Bueno, la manera más clara, como hemos dicho, de ver esto es una casa de cambio, y en los tiempos actuales
se entiende mejor la formación del precio cuando existen el productor, el intermediario y el consumidor. Y ahí se entiende que el precio, digamos, de un kilo de carne, el precio de compra va a ser el precio al que los intermediarios compran, el más bajo, y el precio de venta va a ser el precio al que los intermediarios van a vender, que va a ser el más alto, y su ganancia va a ser el split entre estos dos precios, entre el precio pedido y el precio ofrecido, el precio de venta y el de compra. Y por qué ellos deberían tener una ganancia, un split, un margen de ganancias, porque gracias a ellos tanto productores como consumidores logran vender y comprar de una manera más rápida, que si ellos no existieran, que si los intermediarios no existieran, por ejemplo, tanto a productores como a consumidores se nos haría más costoso el trabajo de tener que ir hasta donde se produce tal bien y comprarlo, o viceversa, ellos venir hasta cada casa a ofrecer su producto. Para eso están, digamos, los intermediarios, los comerciantes, los market makers. Y ellos son los que de alguna forma coordinan tanto a productores y a consumidores, tanto a vendedores como a compradores, y por tanto su función sería la de crear mercados y, bueno, ayudar a esta coordinación en la compra y en la venta. Y nada, eso sería lo más relevante del capítulo. Este capítulo también trata además de la formación del precio entre dos agentes, la formación del precio cuando hay monopolio, cuando hay varios compradores y un solo vendedor, cuando hay muchos vendedores y un comprador, etcétera. Pero la esencia sería esta: los dos precios y qué son los precios, y tener en cuenta eso, que existen estos dos precios y que cada bien va a cotizar a estos dos precios, y la función de los intermediarios o los comerciantes. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la teoría del dinero para consolidar mejor esto de la teoría del precio. Sobre la naturaleza y origen del dinero. Antes del surgimiento del dinero existía el trueque, o como vamos a llamar, intercambio directo de bienes. El problema con el trueque es que tiene que existir una doble coincidencia para que se dé el intercambio. Si por ejemplo yo produzco un bien X y quiero un bien Y, va a tener que existir otro agente que produzca el bien y al mismo tiempo demande el bien X, cosa que muy rara vez va a suceder. Por ejemplo, si imaginemos que ahora pasamos a un sistema de trueque y no existe el dinero, y yo soy un panadero y produzco este bien X, que es el pan, y voy a querer carne. Para que exista un intercambio va a tener que existir un productor de carne que al mismo tiempo demande pan. Y bueno, es difícil que haya un intercambio de este estilo, porque no solo voy a demandar carne, voy a demandar otros productos por lo que produzca, y no siempre los que produzcan X bienes van a demandar lo que yo hago. Por tanto, es complicado que exista un intercambio como el que ahora vemos en los mercados cuando existía el trueque. Entonces, viendo las dificultades del trueque o de un intercambio directo de bienes, el dinero va a servir para paliar este sistema de trueque, en el sentido de que en lugar de cambiar directamente los bienes que produzco por los bienes que quiero para la satisfacción de mis necesidades, voy a cambiar los bienes que produzco por otros bienes que no van a satisfacer mis necesidades, pero me van a servir para comprar esos bienes que van a satisfacer mis necesidades. Es por esto que el dinero, el uso del dinero, o un sistema en el que se usa dinero, se dice que es un sistema de intercambio indirecto de bienes, porque en lugar de comprar directamente con mi producción los bienes que quiero,
voy a comprar con mi producción otros bienes que sean más vendibles, y con esos bienes voy a adquirir los bienes que yo vaya a querer, porque en última instancia no vamos a perder de vista para qué existen los bienes o qué son los bienes. Son las cosas que sirven para satisfacer nuestras necesidades. Y si bien con el trueque se cambiaban producción por otros bienes que satisfagan mis necesidades, con el dinero se va a tomar un camino, como que un camino intermedio, en el que primero con el bien que produzco voy a intercambiarlo por un bien, y con ese bien voy a poder comprar de una manera más rápida los bienes que yo voy a querer. Por tanto, el dinero van a ser esos bienes que van a ser más vendibles que los bienes que yo produzco, y con esos bienes más vendibles que voy a comprar con mi producción voy a poder adquirir los bienes directamente que yo voy a querer. Por ejemplo, digamos que yo produzca, bueno, voy a producir frutas, y primero voy a ir al mercado y voy a vender mi fruta por dinero. Y con ese dinero, digamos, me va a servir para comprar otros bienes de una manera más sencilla. El dinero va a ser un medio que me va a pedir, un medio que me va a impedir, un medio que me va a facilitar intercambiar otros bienes. Como vamos a citar a Menger, los beneficios del intercambio indirecto, ¿cuáles van a ser? Bueno, dice: ocurre de este modo bajo el poderoso influjo de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón de tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio, y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. Es decir, tomar este camino indirecto, de intercambio indirecto, lo que hace es facilitar las transacciones, las compras y las ventas en el mercado, a diferencia de que si nos limitamos a intercambiar bienes de manera directa. O sea, me va a funcionar más comprar un bien o intercambiar un bien. Me va a funcionar más producir algo e intercambiarlo por un bien que es más vendible, y por lo tanto puede acceder a comprar más bienes, que producir un bien y con ese bien que yo produzco, que no es tan vendible como otros, que vamos a detallar sus características después, acceder directamente a intercambiar algo. En definitiva, el dinero va a ser, como he mencionado, llamémosle puente o un medio que nos va a facilitar los intercambios. El dinero van a ser los bienes económicos, el dinero van a ser ciertos tipos de bienes económicos que van a ser los más vendibles y los más demandados, que nos van a permitir intercambiar nuestros bienes económicos. A grandes rasgos vamos a definir al dinero como los bienes. Vamos a decir que el dinero son los bienes que nos van a servir como medio de cambio generalmente aceptado. Es decir, que la gran parte o la mayoría de los agentes económicos lo va a aceptar para sus transacciones. La pregunta ahora es, ¿qué hace que ciertos bienes actúen como medio de intercambio? O en otras palabras, es lo mismo o sea, si el dinero son los bienes, será lo mismo tener de dinero a, no sé, a pescados, o tener de dinero a sacos de trigo. Y ahí es cuando nos vamos a ir, vamos a clasificar cuáles bienes van a llegar a ser dinero, cuáles bienes han llegado a ser dinero a lo largo de la historia, y cuáles bienes no. Porque, como insisto, no es lo mismo, los agentes económicos no van a elegir como dinero a bienes perecederos como son el pescado, por ejemplo,
pero sí van a tender a elegir como dinero a otros bienes como un saco de trigo. ¿Y por qué? Porque sus características hacen que el pescado no sea dinero porque tiene un determinado tiempo de vida, es perecedero, y si en cambio el saco de trigo tiene mejores condiciones para hacer dinero, pero estas no van a ser los únicos determinantes del dinero. Es decir, el grado de duración del bien no va a ser el único determinante del dinero en las civilizaciones. Y es cuando pasamos a otro punto mmm, para ver qué tipo de dinero ha usado qué civilización. No en todas las civilizaciones o en las sociedades se ha utilizado el mismo bien como dinero. Y es lo que vamos a ver a continuación. Los tipos de dinero, de bienes que han sido utilizados como dinero, es decir, como medios de intercambio generalmente aceptados. Entonces, como vemos, este capítulo, bueno, es como un resumen de todos los tipos de dinero que han existido en cada pueblo, en cada civilización o en cada sociedad. Y como vemos, esto ha ido variando. Por ejemplo, en los pueblos del viejo mundo, el ganado era el dinero, la mercancía con mayor capacidad de venta. En los pueblos nómadas lo mismo, bueno, los animales domésticos han sido el dinero o la mercancía con mayor capacidad de venta. Y así va describiendo cada sociedad respecto a qué tipo de dinero ha tenido o cuál es la mercancía, que es lo mismo, cuál es el bien que ha utilizado como dinero, como medio de intercambio generalmente aceptado. En Grecia los rebaños han sido, bueno, lo han tomado al dinero como el rebaño que eran la riqueza de los hombres. Los romanos han utilizado los bueyes y las ovejas y así va describiendo entre los árabes, bla bla bla, eh, el dinero, bueno, era el ganado también y va bajando. Bueno, también habla de los aztecas que han utilizado bolsitas que contenían entre 8 y 24 gramos de cacao envueltas en tejidos de algodón. Para los incas, según lo que documentan los historiadores, ha sido el muyu o unos, llamémoslo moluscos, que han servido como medios de intercambio, como dinero, dejando de lado el socialismo de los incas, que bueno, ha consistido en ser un imperio que ordenaba lo que producir y todo, pero dejando de lado ese aspecto, lo que han utilizado como dinero han sido los muyos, que han sido básicamente moluscos. Y así, bueno, ha ido variando el uso del dinero de acuerdo a cada sociedad. Otros utilizaban sal, conchas, bueyes, trigo, arroz, etcétera. Lo que nos dice también aquí es el uso subjetivo del dinero, es decir, el dinero tampoco deriva el valor respecto del bien que sea, es decir, no por ser oro, no por ser trigo, no por ser pescado, no por ser concha, va a ser dinero. Siempre va a variar de acuerdo al uso que le den cada sociedad y de acuerdo a la representación derivada de su utilidad y de su escasez que le dé cada civilización, cada pueblo o cada imperio. Viendo la evolución que ha tenido el dinero respecto de varias culturas, sociedades o civilizaciones, Menger se propone a resumir cuáles van a ser las características que va a tener el buen dinero, o en otros términos, cuáles van a ser las cualidades que van a tener los bienes
para servir de medios de intercambios intermedios o generalmente aceptados. Básicamente van a ser dos tipos de cualidades que van a tener necesariamente para ser buen dinero o buenos medios de intercambio directo o buenos medios de intercambio generalmente aceptado. Y estas dos cualidades a grandes rasgos van a ser que el buen dinero va a fluctuar menos ante, bueno, el buen dinero no se va a afectar tanto ante fluctuaciones espaciales o temporales. Es decir, el buen dinero o el buen o los bienes con mejores cualidades no van a variar tanto, o lo que es lo mismo, van a tener mayor estabilidad de valor ante cambios en demanda espacial o temporal. Es decir, bueno, primero ante cambios en demanda espacial. Una sociedad, un agente económico, un individuo preferiría llevar como dinero, por ejemplo, bueno, arroz o trigo a rocas, porque bueno, las rocas implican un costo adicional en cuanto a su transporte. En este sentido, si tendríamos que elegir entre dos bienes, nos vamos a decantar por elegir a los bienes de menor peso, en el sentido de que lo vamos a poder transportar. Pero no es que se limita ahí, esta característica es una de las cualidades en cuanto a términos de espacialidad conllevan a tener conllevan a elegir bienes más dinerables o más líquidos. Menger en concreto puntualiza en cinco puntos los bienes que van a ser mejor aptos para ser dinero en cuanto a su limitación espacial. Estos son el grado en el cual se distribuye en el espacio la necesidad. Bueno, esto nos dice que un bien que va a ser más apto respecto de otros va a ser más demandado en general. ¿Y esto por qué? Porque va a ser más demandado en cuanto a sus funciones para satisfacer necesidades. Es decir, bueno, insistimos en este punto en que se va a demandar más el trigo que unos libros de sánscrito, porque el trigo va a satisfacer necesidades más amplias y más profundas que los libros de sánscrito. En este sentido, en los límites espaciales, el mejor dinero sería los sacos de trigo a los libros de sánscrito. El otro punto, bueno, como habíamos comentado, el grado hasta el cual los productos se prestan para ser transportados y los gastos de transporte que se han incurrido en proporción a su valor. O lo que es lo mismo, como decíamos, no va a ser lo mismo transportar, no sé, rocas a transportar plumas, en el sentido de que el menor costo va a ser transportar plumas. Y en este sentido, la pluma llegaría a ser mejor dinero que el oro, porque va a ser más transportable y por ende habría que ver, digamos, las necesidades que satisface, pero limitándonos a su grado de espacialidad o transportabilidad, la pluma sería más apta que la roca. Y así va deduciendo, va pensando en esos bienes que van a ser más aptos en cuanto a su transporte que otros bienes. El ejemplo más claro, insisto, es que los bienes que cuestan más transportarse como dinero van a ser más costosos y por ende van a ser menos demandados o menos utilizados como dinero respecto de otros bienes que van a ser más livianos o mejor transportables. El otro punto, bueno, el primer punto entonces es la limitación espacial. El otro punto es la limitación temporal. Y como habíamos mencionado antes, en la limitación temporal, ¿quién ganaría, digamos? Que sería el pescado, que es un bien perecedero, o, bueno, insistimos con el trigo,
hay bienes que por sus características son perecederos, que no servirían como dinero porque no duran, en simples términos, no tienen duración y hay que renovarlos, y eso constituye un costo para los agentes económicos que otros bienes, digamos, que son menos perecederos. Y en resumen, lo que hace aquí Menger es clasificar a cuáles bienes son más aptos para ser medios de intercambio generalmente aceptados que otros bienes. Y en resumen, o eh, para que se entienda de una manera más clara, los bienes perecederos o los bienes que tienen un mayor costo en transporte no van a ser dinero a comparación de otros bienes que tienen mayor potencialidad, que van a ser bienes que no van a ser perecederos y que su costo de transporte no va a ser tan caro como si se adoptara otros bienes cuyo costo va a ser más caro. Básicamente es separar, clasificar a los bienes que tienen más capacidad de ser bienes que se transformen en dinero que otros bienes que por sus cualidades no van a poder ser dinero. Y bueno, la segunda parte, el dinero como una institución evolutiva y no como una creación o una criatura del Estado como lo plantea la teoría cartalista o chatalista. De lo que hemos visto, vamos a sostener que el dinero es una institución que ha tomado décadas, cientos de años en evolucionar respecto de qué, de la consideración que los agentes económicos han tenido del bien mismo del dinero. Es decir, que el dinero va a ser una institución evolutiva desde el punto de vista de que para unas culturas el dinero era ganado, otras maíz o metales preciosos, pero ha ido evolucionando hasta perfeccionarse en el oro o los metales preciosos. Es decir, ha habido una prueba y error que los agentes económicos, las sociedades o las civilizaciones han apuntado y que se ha perfeccionado en el tiempo hasta llegar al punto de que el dinero se ha considerado como el oro, valga la redundancia, los metales preciosos. Y el dinero en este sentido no ha sido de que un gobernante o un presidente se ha levantado y ha dicho el oro va a ser el dinero. El dinero ha surgido por esta prueba y error, este descubrimiento que han tenido los agentes económicos en el tiempo, y como lo demuestra la historia, ha sido un descubrimiento sobre el cual ha permeado o ha sido el centro de decir cuál va a ser el dinero, el mejor dinero, el que va a perdurar en las sociedades. Por tanto, el dinero va a ser una institución evolutiva, no va a ser fruto de que el Estado o los gobernantes o los jerarcas se han levantado y han dicho, este va a ser el dinero. El dinero ha sido como vemos en la historia, diferentes tipos de bienes, pero al final, de acuerdo a esa clasificación que hemos hecho, el dinero va a tener unas características propias que han sido descubiertas por agentes económicos y no ha sido pensado por un Estado o un gobernante en el sentido de decir que esto va a ser dinero. Por lo segundo, el dinero es un resultado no intencionado por parte de los agentes económicos, es decir, que los que han contribuido a diseñar la institución del dinero no se han levantado y han dicho bueno, vamos a hacer que este bien económico sea dinero. Simplemente se han percatado de que de comprar o vender, de comerciar bienes más líquidos por otros menos líquidos. Es decir, han optado por dar esa idea de decir que estos bienes que son más vendibles por sus características van a ser dinero y nos van a servir para cambiar por otros bienes, a comparación de que lo podemos hacer de manera directa como el trueque. En este sentido, como otras instituciones aparte del dinero que
Posteriormente vamos a estudiar que es lo que plantea Hayek. El dinero, aparte de la justicia, son instituciones que no han sido diseñadas por una persona o por un gobernante, por un estado. Han sido diseñadas por la propia sociedad, por los propios agentes económicos, y que ha ido cambiando con el paso del tiempo y al mismo tiempo ha ido evolucionando. En el dinero lo vemos claramente. En los primeros estadios, el dinero en algunas civilizaciones habrán sido bienes no sé, menos duraderos, con más costos de transporte para su vendibilidad y etcétera. O en otras que estaban más perfeccionadas, ha sido lo contrario. En este sentido, decimos que el dinero es ese resultado no intencionado. O sea, nadie se ha levantado con la idea de decir, este bien va a ser dinero. Simplemente ha surgido de acuerdo a sus necesidades o a sus oportunidades que han tenido de ver que este bien se vende más o se compra más, y entonces se puede utilizar como medio de cambio para evitar este estadio anterior al dinero, que era el trueque. Y bueno, este sería una especie de resumen de de los capítulos más esenciales de la obra de Menger. Más adelante vamos a ir retomando estas teorías y las vamos a ir edificando sobre otros fenómenos, como al principio había comentado, como va a ser la teoría del capital o la función del empresario, o vamos a adentrarnos más en los sistemas de precios, la teoría del ciclo económico también, la teoría de la liquidez, que nos van a ayudar a comprender mejor los fenómenos económicos, y por tanto vamos a tener un mayor conocimiento de la economía. Y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier crítica o comentario adicional, bueno, siempre va a ser bienvenido, así que no duden en hacerlo si tienen alguna duda o comentario o crítica, que para eso también está el canal, para que ayudar a resolver las dudas y que entre todos generemos conocimiento. Así que nada, hasta el próximo video.